Bien, niños, buenos días, ¿qué tal? Estamos con sexto grado de primaria. El curso es Física General y el tema de hoy es medidas de masa. Vamos a hablar de la masa, de la diferencia que tiene con el peso, ¿ya? Y de la unidad que lo conforma también. Así que vamos a empezar. Muy bien. Hemos definido como materia todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. Al referirnos a esto, nosotros ya tenemos conocimientos previos de lo que es la materia, ¿no? Todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Me quiero referir que nosotros, por ejemplo, somos materia, los celulares, los cuadernos, lapiceros, computadoras, televisor, los planetas, eh, las frutas, verduras, todo lo que ocupa un espacio, estamos definiéndolo como materia, ¿de acuerdo? Y a la vez la materia también tiene una masa, ¿ya? Porque la masa es la cantidad de materia que posee un cuerpo. Así que la masa y la materia están relacionados. Continuemos. En el sistema métrico, las unidades utilizadas para medir la masa son normalmente los gramos, kilogramos o miligramos. Aunque la unidad fundamental de masa es muy bien, kilogramo, la, la unidad de la masa es el kilogramo, el sistema de múltiplos y submúltiplos se estableció a partir del gramo. Hablando con propiedad, hay que distinguir entre masa y peso. La masa, nos dice, es una medida de la cantidad de materia de un objeto y y el peso es la medida de la fuerza gravitatoria que se actúa sobre dicho objeto. ¿Ya? Y para medir la masa de un cuerpo se utilizan balanzas. Muy bien. Como ya les había dicho, la masa en sí es la propiedad general de la materia. ¿Por qué? Porque cualquier sustancia debe tener masa. Ojo en eso. Además, la masa no permite diferenciar una sustancia de otra. ¿A qué me refiero? ¿Cómo es que no permite diferenciar una sustancia de otra? Por ejemplo, si un ladrillo y un trozo de madera pueden tener la misma masa, claro que sí, pueden tener la misma masa, aunque son objetos conformados por diferentes sustancias. Pero a pesar de que tienen diferentes sustancias, pueden llegar a tener la misma masa. Otra de las características de la masa es que objetos conformados por una misma sustancia. Hay objetos conformados por una misma sustancia. La diferencia en tamaños permite definir cualitativamente qué objetos tienen más masa que otros. Por ejemplo, en un conjunto de elefantes, todos tienen la misma sustancia, ¿de acuerdo? Pero dependiendo del tamaño, tiene diferente ¿qué? Exacto, tienen diferente masa, ¿no? Muy bien. En física, la masa es una magnitud física y propiedad fundamental de ¿quién? De la materia. La unidad utilizada para medir la masa, según nuestro sistema internacional de unidades, es el kilogramo, que ya lo habíamos visto en la clase anterior, ¿no? En lo que eran magnitudes. No debe confundirse con el peso, que vendría a ser una magnitud vectorial. ¿Y qué va a representar? Una fuerza, ¿ya? Y la unidad de esa fuerza
de lo que es el peso, la unidad es el newton, basado en lo que es el Sistema Internacional de Unidades. A partir del peso de un cuerpo en reposo, se puede conocer su masa al conocerse el valor de la gravedad. A ver, otra de las diferencias que hay entre masa y peso. Como ya les había manifestado, la masa es una porción de materia, pero el peso es la fuerza debida a la atracción de la gravedad. La masa no varía con el cambio de posición, sea horizontal o vertical. El peso varía con el cambio de posición vertical, que vendría a ser la altura, pero no con el cambio de posición horizontal, que vendría a ser la altura constante, ¿ya? Y recordemos que el peso vendría a ser igual a masa por aceleración de la gravedad, que recordando la aceleración de la gravedad está representado por la letra G, ¿ya? Muy bien, ¿qué es el kilogramo? El kilogramo, cuyo símbolo es Kg, es una de las 7 unidades de medidas básicas definidas por el Sistema Internacional de Unidades. Es una de las 7 unidades de medidas básicas. Claro, ¿por qué? Porque está dentro de lo que es las unidades, las magnitudes básicas, ¿no? Estas unidades sirven para homogeneizar las magnitudes físicas de pesos y medidas alrededor del mundo, ya porque a nivel mundial es reconocido esta unidad. Además, el kilogramo tiene múltiplos y submúltiplos que indican unidades más pequeñas o mayores teniendo como referencia el kilogramo. Por ejemplo, en unidades pequeñas nosotros vamos a tener al gramo, ¿no? Si hacemos una equivalencia, un kilogramo va a equivaler a 1000 gramos, ¿ya? Nosotros sabemos que logramos la unidad inmediatamente más pequeña del kilogramo. Y la unidad mayor del kilogramo va a ser la tonelada. Hablando de equivalencias, una tonelada equivaldría a 1000 kilogramos. ¿Ya? Una tonelada equivale a 1000 kilogramos. Y en unidades más pequeñas, un kilogramo equivale a 1000 gramos. ¿De acuerdo? Ya más adelante vamos a ver las equivalencias también y las conversiones para convertir las diferentes unidades de nuestras magnitudes. Balanza. Muy bien, vamos a definir qué vendría a ser una balanza. Las balanzas son aparatos de medición destinados a medir de modo comparativo, esa palabra comparativo porque va a comparar. ¿Y qué es lo que va a comparar? Pues la cantidad de masa que posee un cuerpo determinado. Existe una variedad extraordinaria de modelos de balanzas que han pasado pues en diferentes tamaños, en diferentes tipos de medición, ¿no? A través de la historia. Sin embargo, se caracterizan por la cantidad de masa que aprecian, ¿no? La cantidad de masa que pueden llegar a medir. Y para terminar, vamos a ver algunas de estas balanzas. Ya, así que van a ver sus características y de qué manera han sido desarrollados, ¿no? La balanza, por ejemplo, romana, que tiene un solo platillo, la balanza de Roberval. Solamente estos son algunos ejemplos porque son muchos los tipos de balanzas que hay. Además de estas balanzas que les estoy mostrando, hay balanzas que
que son utilizadas solamente en lo que es laboratorio, ya para hacer algunos tipos de mediciones. También para medir líquidos, son muchos los tipos de balanzas que hay. Esos solamente son unos ejemplos. La balanza de cruz, por ejemplo, que tiene dos platillos, ¿ya? Y la balanza colgante, ¿no? La balanza colgante que tiene un gancho donde se cuelgan pues lo que nosotros, el cuerpo que se quiere medir, ¿no? Hablando de cuerpo, estoy hablando de cualquier objeto, haciéndome referencia a cualquier objeto, ¿ya? Entonces, esta balanza colgante tiene un gancho. Antes en los mercados se utilizaban esa balanza, ¿no? Actualmente también, pero ya han cambiado en los diferentes tipos de balanza. Hay también balanzas, por ejemplo, de piso, que, que no tienen platillos. Hay balanzas, por ejemplo, en los hospitales que se utilizan, pues, ¿no? Para pesar y tomar nuestro kilogramos, ¿no? Entonces son diferentes tipos de balanza. Por ejemplo, hay balanzas también que se utilizan solamente para medir también, imagínense, hay balanzas que se utilizan para medir gases, para medir líquidos, ¿ya? Entonces, en lo que hace referencia a lo que es el tema de hoy día, a ver, en lo que hace referencia al tema de hoy día, que es las medidas de masa, en resumen, hemos visto lo que es la masa, lo que es la diferencia que tiene con el peso. La masa es una magnitud física y el peso es una magnitud vectorial. Tienen diferentes características y diferentes utilidades, pero también hemos visto el día de hoy que la masa está relacionada con lo que vendría a ser la materia, ¿ya? Porque ambos están relacionados porque ambos están midiendo lo mismo, ¿ya? Entonces eso vendría a ser el tema de hoy. Es un tema sencillo, ¿ya? Y ahora vamos a desarrollar el libro. Hay una parte del libro donde te menciona que vas a tomar la medida de algunos compañeros de aula. Eso lo vamos a relacionar más bien con la familia, ¿ya? Vamos a ver de alguna manera tomar las medidas de la masa de la familia y vamos a empezar a desarrollar.